Ya, entonces, lo que es literatura peruana. Nuestro país tiene una particularidad, ¿no? La particularidad de que es un país donde abundan muchas formas de vida, de pensamiento, religión, lengua. Somos un país que se caracteriza más que por la homogeneidad, por lo heterogéneo, por lo pluricultural. Y la literatura también refleja ello, de acuerdo al mito. Nuestra literatura es la manifestación de una diversidad de culturas, ¿de acuerdo? Pluriculturalismo. Obviamente, nosotros en nuestro examen de admisión nos enfocamos en una literatura muy occidental, pero si escuchamos algunos cantos de repente en algunas comunidades amazónicas, o quizás algunos mitos en ciertas comunidades andinas, eso es también literatura, una manifestación con sus propias creencias, su propio mundo, sus propios mitos, su propia religión, su lengua. Esa diversidad que nos caracteriza en nuestro país también se evidencia en nuestra literatura. Nuestra literatura es pluricultural, es heterogénea, ¿de acuerdo? Y esto quiere decir que no solamente me refiero a lo escrito, ya jóvenes, señorita, nuestra literatura no solamente es lo que ves por escrito, también en literatura las narraciones de manera oral, los cantos, ¿de acuerdo? Esto también en literatura, lo oral y lo escrito, ¿de acuerdo? Y además nuestra literatura es multilingüe, no solamente refiere a la producción en castellano, no solamente en castellano, también la producción de pronto en quechua o en cualquier otra lengua que se hable en nuestro país. Ahora, quechua, antes en el examen de admisión nos preguntaban sobre literatura quechua, antes. Hoy en día, ya no. ¿Cómo se llamaba esa obra? Ollantay, ¿de acuerdo? Ollantay era una obra que claro, tú la leías en castellano, hoy día se lee en castellano, ¿no? Pero se compuso en quechua. Entonces, nuestra literatura también es las composiciones en otras lenguas. Y esta literatura, además, se suele dividir en tres etapas importantes, ¿no? En tres etapas importantes. La primera es la prehispánica. Antes de la llegada de los españoles, ¿había literatura? Antes de la llegada de los españoles, ¿había literatura, jóvenes? A ver qué me dicen ustedes. ¿Cuándo llegan los españoles? ¿En qué año? ¿En qué siglo? ¿En qué año llegan los españoles? ¿Están ahí, jóvenes? Disculpen, no los leo. Muy bien, 1532, es decir, siglo XVI. Siglo XVI, ¿de acuerdo? 1532. ¿Había literatura antes de los españoles? Por supuesto. Por ejemplo, cada vez que el pueblo se reunía, entonaban ciertos cantos, guainos. En realidad se llamaban, por ejemplo, jarauis. Eran de temática amorosa, triste, agrícola, o de pronto tal vez los jairis eran los cantos alegres, triunfales, ¿de acuerdo? Eso es parte de la literatura peruana también. O los mitos. No sé si tú te acuerdas el mito de Cuniraya Viracocha. Cuniraya Viracocha. Vamos a poner, ¿cómo era esa literatura? Oral. Ya, señorita, no había escritura antes de la llegada de los españoles. Oral. Era anónima. ¿Por qué anónima?
Algo importante, antes de que lleguen los españoles, nuestras comunidades o nuestro país se, eh, se regía por un principio que es la colectividad, ¿sí? El individualismo viene después, pero antes la vida del hombre giraba en torno a su comunidad, ¿sí? Uno para todos, todos para uno. Ese es el lema de la frase. Entonces, la literatura no era ajena a ello. Cualquier poema no pertenecía al sentir de una persona, o un canto, o un mito. No pertenecía al sentir de un individuo, sino al sentir del colectivo, del común. Entonces, no había autor porque las obras no eran de una persona, ¿no? De la individualidad. Por lo tanto, eran, además de anónimas, eran de carácter colectiva, ¿de acuerdo? Colectiva, además animista, muy bien, por ahí me dijeron animista, claro, le dan vida a todos los seres que le rodean, ¿no? Y justamente va con otra característica, politeísta, hay varios dioses, y también es cosmogónica. ¿Qué significa cosmogónica? Que sirve para explicar el origen del cosmos, del universo, el origen de todo. Justo te estaba hablando de Kuriraya Viracocha. Era un príncipe que tenía muchos poderes y se había enamorado de una muchacha muy bella, pero también muy vanidosa, Kaviyaka. Kaviyaka era una mujer cuya autoestima estaba pero por los cielos, ¿ya? Era una mujer que se quería demasiado, ¿no? Que creía merecer algo exclusivo, no común, ¿no? Era muy, muy selectiva, ¿no? Entonces ella no quería cruzar las piernas, esa expresión, cruzar las piernas, es de origen prehispánico, no lo invento yo, acá está, en este mito. No quería cruzar las piernas con ni un tipo. Y eso que no era cualquier tipo, era gente con plata, gente guapa, gente con valor. No, ella no, no quería. ¿Ya? Eh, eh, Deberíamos ser como Cabilla, ¿verdad? Porque justo a veces elegimos pésimo. Me incluyo para que no digan, ¿no? Pero es que la verdad, justo, Aceneta, justo el malo, justo ese quiere ser, ¿ya? El vago, el que no trabaja, justo con él quieres estar. ¿Ya? Eh, el que deja trauma, ese me atrae, mira. El que me chotea, el que me maltrata, el que me es indiferente conmigo, ese me gusta a mí, ¿ya? Porque el buena gente, el que me respeta y me trata bien, no, ese no, ¿de acuerdo? El que vive en la zona, el que no estudia, ese te atrae, ¿sí o no? Debería ser como calidad, bien selectiva, ¿no? Eso también es una muestra de amor propio. Este no, ¿no? Igual ustedes, jovencitos, los valores igualitos. Sean como Cavillán. Cuando van a elegir a las señoritas, no elijan cualquiera, pues tienen que elegir una chica que esté a la altura de ustedes, ¿de acuerdo? Tienen que saber elegir al marquino. Bueno, ya, y de todo también, ¿no? Entonces, la billeta era selectiva. Entonces, un día, como ella choteaba a todos, unida a la Viracocha que tenía poderes, dijo, no, una elección, ¿perdón? Un día, Cavillaca, la Carlos, decía, y ven, es como Cavillaca, San Marcos. O sea, no, yo no uso maquino, ni sumo de la casa. Ya bueno, está bien. Estaba Cavillaca tejiendo debajo de un árbol. Y Cuniraya Viracocha aprovechó la ocasión. Se convirtió en pajarito. Puniraña Viracocha tenía poder. Recuerda que es un mito, y los mitos pueden pasar todo, ¿no? Se convirtió en pajarito e insertó su semen en una lúcuma, ¿sí? Y la dejó caer. Mientras que Carvillaca estaba tejiendo debajo del árbol y vio que cayó una lúcuma. ¡Qué rico! ¡Qué suerte! De ella, ¿no? Ah, se la comió todo y deliciosa. Está más rica que nunca. Quedó embarazada. ¿Pero cómo, mi? Quedó embarazada, porque es un mito, así también, así como la Virgen María y tú la crees, no dices, no, como igualitos, son mitos, son creencias, ¿sí? Entonces, ella quedó embarazada. Y cuando dio a luz, ella convocó a todos los pretendientes que tenía, desde quién era ese bebé,
Y obviamente los pretendientes se hacían los desentendidos, no coman lúcuma, dices, por si acaso, ¿no? Hay que aliviar ese mito. Entonces comenzó a buscar, ¿no? Los convocó a todos y todos decían, no, yo, ¿en qué momento? Entonces dijo una frase que es muy popular hasta ahora y que tiene orígenes prehispánicos. La sangre llama a la sangre, ¿de acuerdo? Entonces dejó a su bebé que gatee a donde está su papá. Él debe reconocerlo. Y el bebé gateaba, gateaba, y entre tantos hombres guapos y platudos, el bebé se fue en el mendigo, en el pordiosero. Que en realidad no era un mendigo ni un pordiosero, era Cunidaya Viracocha, que se había vestido de mendigo para darle una lección de humildad a Carilla, ¿no? Porque obviamente era su momento más humilde, porque un hijo con un mendigo, ¿no? Entonces ella desesperada agarró, un momentazo, agarró al bebé y se fue desesperada corriendo. Y Cunidaya Viracocha se transformó de mendigo en príncipe y le dijo a Cabillaca, no corras. Mira, soy yo, Cunidaya Viracocha, soy el príncipe, aquí tengo poderes, tengo poder, tengo dinero. A Villaga no le importó, se largó corriendo desesperada. Era tanta su vanidad que no soportaba tener un hijo de un pordiosero. Entonces, como era muy soberbia, muy vanidosa, los dioses la castigaron. Mandaron un castigo para que se convierta ella en roca, en el mar. Y una roca pequeña al costado, que es su bebé. Los dos castigados. ¿Ya? ¿Para qué te he contado todo esto? Para explicarte el origen de esa roca. Así era la literatura, tenía ese fin. Los mitos tenían ese fin, explicar el origen de algo, qué sé yo, ¿no? Bien, ahora, luego llega la etapa colonial, ya jovencitos. En la etapa colonial, que vendría a ser, pues, digamos, desde 1532 aproximadamente hasta 1824, ¿de acuerdo? Hay varias etapas, ¿no? Pero a ver, enfoquémonos en una de ellas, el proceso específicamente de la conquista, ¿de acuerdo? Estamos en esta literatura, se va a ver reflejada el proceso de transculturación, ¿de acuerdo? El proceso del encuentro de dos culturas, la cultura occidental europea, la cultura española y la cultura andina, ¿de acuerdo? Es un momento de mucha tensión, de mucha convulsión, porque claro, es un encuentro, más que un encuentro en sí, tú sabes, es un pisoteo de una cultura sobre la otra. Y a partir de ese momento, nuestra literatura va a estar nutrida de valores, de pensamiento, de formas españolas, ¿de acuerdo? A partir de aquí ya vemos una literatura con ese carácter occidental, con esa influencia de España. ¿O por qué crees tú que en el examen de admisión nos piden literatura española? ¿Por qué crees tú que en nuestro prospecto y todas las semanas anteriores hemos hablado de Becker, de Pedro Calderón de la Barca, La vida de sueño? Porque hemos hablado del poema del Mío Sí, de Cervantes, porque la literatura española de alguna manera va a influir en la literatura peruana, ¿de acuerdo? El proceso de transculturación. Y claro, Xiomara, una roca tiene su historia, claro. Y si te vas a la Huacachina, hay un lago ahí en la Huacachina, una laguna, ahí tiene su historia, tiene su mito, todo tiene su origen, ¿de acuerdo? Bien, volvemos a la colonia. El proceso de transculturación, que es un momento de tensión en este momento de encuentro de dos culturas. Y una de las especies más desarrolladas es la crónica, ¿de acuerdo? ¿Qué es la crónica, jóvenes? A ver, una de las especies más desarrolladas en esta época es la crónica. ¿Pero qué es la crónica? A ver, ¿qué me podrías decir tú de lo que sabes? ¿Qué es la crónica? ¿Mm? Es la crónica.
¿Ya? A ver, los leo. ¿Qué es la crónica? Como eventos, puede ser, hechos contados, muy bien, relatos guardados en forma de libros, recopilaciones, muy bien. Mira, para comenzar, la crónica tiene su origen en la Edad Media, ¿sí? Claro, la crónica son relatos, de acuerdo, ustedes lo están diciendo, ¿no? Son hechos que se relatan, relatos, pero que inicialmente se hizo con el fin de tomar apuntes de todo lo que está ocurriendo. Los hombres que navegaban y encontraban nuevos lugares en sus expediciones comenzaban a hacer apuntes del paisaje, de la gente, de su comportamiento, de lo que había. Esos apuntes son lo que se llaman crónicas. Como tú lo dices, son relatos que intentan retratar lo que están viviendo, la información que van recopilando. Muy bien, todo eso que ustedes me cuentan, ¿ya? Son relatos de carácter testimonial. O sea, me baso en lo que veo, testimonios, ¿no? Testimonial, ¿de acuerdo? Lo que veo, lo que escucho. Pero hay algo, mira, antes la crónica se consideraba que era parte de la historia. Antes la crónica era parte de la historia, pero se aprecia que no hay esa objetividad que debe tener la historia, ¿de acuerdo? Hay una visión muy parcializada de los hechos. Cada cronista, de acuerdo a sus intereses, va a contar los hechos a su manera, por decirlo así. Entonces, estos relatos tienen una visión muy subjetiva de la realidad. Se le llama la visión apasionada de los hechos. No hay objetividad, hay una visión apasionada de los hechos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si el cronista era español, ¿cómo crees tú que explique desde su testimonio, desde sus fuentes, la conquista española? Como es un español, pues lo que va a hacer es justificar la conquista. Va a decir que la conquista fue necesario, como casi un favor, porque vinieron a civilizarnos, porque vinieron a evangelizarnos, que fueron enviados por Dios, que hay una misión de por medio, ¿no? Entonces, esta mirada providencialista lo vamos a ver en estos cronistas españoles, porque son españoles, van a defender al español. En cambio, ¿qué pasa si hay un cronista indio? ¿Cómo crees que va a reflejar su testimonio sobre lo que está ocurriendo en Perú? ¿Mm? Va a denunciar cómo el indio es tratado, cómo es sometido, cómo es humillado por los propios españoles. ¿Ya? Entonces, hay incluso un tiempo nos preguntaban en el examen de admisión sobre un cronista indio. Era Felipe Guamampoma de Ayala. Y su obra se llamaba Nueva Crónica y Buen Gobierno. Lo más importante eran sus dibujos. Tú veías los dibujos lo reflejaban todo. Al indio arrodillado ahí, lleno de animales como serpientes, animales que están ahí, que en realidad son los españoles, que lo atacan, que lo humillan, que lo someten, que le aplican prácticas bastante salvajes, deshumanizadas. Obviamente, el propósito de un cronista indio es denunciar. Ah, me olvidé de decirte, es que si bien es cierto, durante la Edad Media, la crónica es pues aquel donde se recogen los datos que están apreciando. Luego, durante la conquista, alumnos, durante la conquista, la crónica tenía la misión de informar todo el proceso de la conquista al rey. Incluso este cronista indio que te estoy comentando, este cronista indio, Felipe Guamampoma de Ayala,
escribió su crónica dirigida al rey de España. O sea, él creía en ese rey y creía que siendo descendiente directo de Dios, él al conocer los abusos que se cometían aquí en el Perú, ese rey no iba a permitirlo. Mira qué ingenua, ¿no? Como de Ayala. Entonces, hay la intención de informar lo que está ocurriendo en la conquista al rey de España. Esa es la crónica y es lo que se desarrolla plenamente. Ahora, hay todo un tema acá, ¿no? ¿Qué pasa? Antes ya no estaban preguntando nada sobre la etapa colonial ni de la etapa prehispánica, pero en el último prospecto que ya lo entregaron la semana pasada, se ha agregado una nueva obra, los comentarios reales. ¿De acuerdo? Se especulaba hace 2 semanas, pero ya salió el prospecto y ya está en el SAT. Ya está en el prospecto. Los comentarios reales. ¿Y qué es esto? Son una crónica. Esto se supone como plano hemos acordado que vamos a hacerlo en un seminario, ¿sí? Porque ya el costumbrismo estaba planificado para hoy. Lo vamos a hacer en un seminario, pero yo les voy a dar un adelantito, ¿perdón? Perdón, comentarios reales de los incas. ¿De quién es? ¿Quién es el autor de los comentarios reales de los incas? El Inca Garcilaso de la Vega. En realidad no se llamaba así. Su nombre es Gómez Suárez de Figueroa. ¿Pero por qué se hacía llamar el Inca Garcilaso de la Vega? ¿Por qué crees tú, a ver, alumno? ¿Por qué crees tú que se hace llamar Inca Garcilaso de la Vega? Inca. A ver, ¿qué me dicen? Porque su verdadero nombre es Gómez Suárez de Figueroa. Claro, porque muestra su mestizaje. Un colonista español va a defender la conquista. Un colonista indio va a exponer su denuncia. Y un cronista mestizo va a buscar una especie de conciliación. Entonces, él es un mestizo. Inca alude a la familia de su madre, a su ascendencia andina. Y Garcilaso de la Vega alude al poeta español, porque él es un descendiente, es un familiar, es un pariente, es un sobrino del poeta Garcilaso de la Vega. Entonces, se hace llamar así con el fin de conocer, dar a conocer al mundo su origen mestizo, ¿de acuerdo? Y vamos a poner acá cronista mestizo. Cronista mestizo de formación humanista. ¿Qué significa formación humanista? A ver, alumno, estamos en el siglo XVI, Renacimiento, la literatura renacentista y la filosofía es humanista. ¿Qué quiere decir humanista? ¿Cómo pensaba la gente en esa época? Pensaba que el hombre debe educarse, el hombre debe estudiar, debe formarse, pero no solamente en una materia, ¿no? Sino que el hombre tiene la capacidad de conocer de todo, ¿de acuerdo? Y justamente el Inca Garcilaso de la Vega es un humanista porque es erudito, porque sabe de todo, porque habla de muchos aspectos. Cuando vemos su obra, Comentarios Reales, ese es su título, vamos a ver que tiene un amplio conocimiento de política, de religión, de geografía, de lingüística, sabe de todo. Su formación es humanista, ¿de acuerdo? Comentarios reales de los incas. Señores, ¿por qué se llama así? ¿Por qué se dice comentarios reales? ¿Por qué crees que se llama así? Reales.
Comentarios reales. ¿Por qué? Comentarios reales de los incas. Porque pretende corregir a otros. Muy bien, porque pretende corregir a otros cronistas, especialmente los españoles, ¿no? Pretende corregir, por eso usa la palabra reales, porque él tiene la verdad en sus manos, ¿no? Pretende corregir a otros, vamos a ponerlo para acá arriba, a otros cronistas, apelando, argumentando, basándose en su origen mestizo, a su origen mestizo, y al conocimiento del quechua. Tú sabes, alumno, que si conoces una lengua, puedes comprender mejor su cultura, ¿no? Una cultura se va a entender mucho mejor si sabes hablar como ellos, si conoces su lengua, ¿no? Entonces, este cronista, el Inca Garcilaso de la Vega, apela a su mestizo, su origen mestizo, a que convivió con la familia de la madre, a que tuvo conversación con descendientes directos del Inca, a que entendió mejor la cultura y además que de niño mamó el quechua, dice. O sea, fue su primera lengua. Entonces puede entender mejor esa cultura, ¿sí? Esa es por la que él se considera que tiene la verdad en sus manos, ¿de acuerdo? Esta obra está dividida en dos partes, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a dar más adelante, pero algo así nada más rapidito. ¿Ya? La primera parte se publica en 1609, ¿de acuerdo? Y la primera parte va dedicado prácticamente a su mamá, ¿de acuerdo? Dedicado a su madre. No dice que va dedicado a su madre, pero sí se habla de la cultura de la madre. Se habla de manera idealizada el imperio incaico. ¿Ya? Idealiza el imperio incaico. Habla de sus incas, de sus gobernantes. Habla de la religión, de sus dioses, ¿ya? Habla de su geografía, ¿de acuerdo? De su geografía, de sus estratos sociales, incluso hace explicaciones lingüísticas de ciertos términos. Es un saber amplio, enciclopédico. Bien, y en la segunda parte va a defender a su padre, que fue acusado de traidor por la corona española. Ya va dedicado a su padre y aquí nos habla de las guerras civiles entre los conquistadores. ¿De acuerdo? Cuando llegaron los españoles a Perú. Ese es un pequeño resumen. En realidad va a haber un seminario donde vamos a abordar un poco más de ese tema. Será una hora más. Ahora, esta es la etapa prehispánica, colonial y por último llega la etapa republicana. Claro, jóvenes, la etapa, para llegar a la etapa republicana, nos estamos salteando varios pasos. Por ejemplo, nos hemos salteado el proceso de la independencia, la literatura de la emancipación. Por ejemplo, en la emancipación, como buscamos eso, la independencia, va a haber autores que van a querer fomentar a través de la literatura ideas liberadoras. En este caso tenemos a Mariano Melgar, ¿no? Este precursor del romanticismo por sus yaraníes, pero ya nos piden en el prospecto a Mariano Melgar, ¿de acuerdo? Así que no lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar a partir del Perú republicano, un Perú que nace, que sería a partir de 1824, por decirlo así, ¿no? Ahí es. ¿Cuál es la primera corriente de esta literatura republicana? Se llama
costumbres. Primera corriente del Perú republicano. ¿Qué periodo se desarrolla? Jacob. Sí, mira, hay varias posturas sobre ello. Seguro en el seminario podríamos profundizar un poquito más sobre la defensa del padre, ¿no? El costumbrismo se desarrolla aproximadamente desde 1824 hacia 1845 aprox. ¿Sí? Por ejemplo, en el año 1848 se publica la primera novela romántica. Entonces ya inicia otro movimiento que es el romanticismo, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿de acuerdo? Bien, este periodo representa la etapa inicial del Perú republicano, ¿de acuerdo? Vamos a poner por acá. ¿Cuál era el contexto? A ver, tú que sabes historia mejor que yo. El costumbrismo se desarrolla en un momento de estabilidad o un momento de caos. ¿Mm? Recuerda que ya el Perú logró la independencia. Ya somos un Perú independiente. Ya se proclamó la independencia. Ya vinieron las batallas donde ya estamos libres. Incluso en 1827 se firma nuestra primera constitución política del Perú, donde dice que todos somos iguales en este país. ¿Ah? Pregunta, hay inestabilidad. Muy bien, señores, porque además la guerra por la independencia no fue una guerra necesariamente entre peruanos y españoles, ¿sí o no? Fue una guerra también entre quienes, entre peruanos y peruanos, entre quienes querían un Perú independiente y quienes querían todavía un Perú colonial, ¿de acuerdo? Había personas mis que querían que España siga gobernando, ¿tú crees? ¿Quiénes? Lo mismo que hoy en día. Miss, ¿habrá alguien que tenga la capacidad de defender a estos congresistas que despilfarran el dinero en bonos y en gastos de representación que al final no nos representan a nadie? Sí, pues, ¿quiénes crees que lo van a defender? Los que se benefician, los ayayeros. Miss, ¿habrá gente que, a pesar de que la corrupción ha sido demostrada, todavía sigan siguiendo a esos corruptos? Claro, pues, los que se ven beneficiados, ¿sí o no? Igualmente, en esta época va a haber gente que defienda la colonia, por supuesto, porque son los que se ven beneficiados con esta. Uno de ellos es Felipe Pardialiaga, el que vamos a ver hoy día. Entonces, es un contexto de enfrentamientos entre conservadores, quienes quieren conservar la colonia, conservar el status quo, quienes se ven beneficiados con el status quo, por lo tanto no quieren ningún cambio, y los liberales, los que buscan una independencia, un Perú nuevo, diferente, que ponga en igualdad a todos. Pero hay algo que tenían razón los conservadores. ¿Ya acabó? ¿Sí? ¿Tan rápido? Azul. Ya. Retornamos en unos minutos, ¿ya, chicos? 10:50. Vamos a ser exactos con el tiempo. Gracias. Ya. ¿Listo? Bien, jovencitos. Entonces, decía que esta etapa mantiene pues enfrentados a liberales, conservadores, y algo que tenían razón los conservadores era que tal vez el Perú no tenía una capacidad de gobierno, ¿no? ¿Quién gobernaría si se van los españoles? Y básicamente eso fue lo que ocurrió aquí, ¿de acuerdo? Se logró la independencia, pero ¿a quién se le daría el gobierno? Claro, comienza el primer militarismo y luego los militares pueden ser buenos de repente para la estrategia de guerra, qué sé yo, pero ¿serán buenos para gobernar y dirigir un país? Lamentablemente no sucedió esto. Por eso es que de alguna forma va a haber mucha inestabilidad política, moral, social.
Y hay una época de crisis moral también, porque hay un desencuentro entre en las esperanzas y las realidades, como hoy en día diríamos, entre expectativa y realidad, ¿no? La expectativa de la independencia, de lograr un Perú mejor, una nación más justa, ¿no? Pero tú sabes que la independencia se proclamó, se creó una nueva constitución con igualdad de derechos para todos. Sin embargo, en la práctica eso no se dio. Sin embargo, los negros seguían en condición de esclavos, los indios seguían sometidos. O sea que la independencia no generó cambios trascendentales en la sociedad. Entonces, hay un desencuentro. Bueno, en este clima de desencuentros, ¿no? También la literatura va a jugar un papel importante, porque se trata de un Perú nuevo. Entonces, la literatura intenta hacer eso, intenta retratar a este Perú nuevo, pero no solamente retratarlo, sino también corregirlo, porque se supone que somos una nueva república. Entonces, la idea es corregir nuestros defectos. Por eso, esta literatura se caracteriza por encontrar, ¿no? Esta identidad propia, digamos, como nación en este nuevo momento. ¿De acuerdo? Y para ello, para encontrar esa identidad, voy a retratar lo que está pasando en el momento, la realidad inmediata. Ya hay un apego a lo que ocurre específicamente en Lima, en el presente. Los costumbristas no van a hablar del pasado, sí van a hablar de costumbres, claro, pero del presente, de este Perú nuevo, en este momento caótico. Y en este momento, ¿qué hay? ¿Qué hay en este presente? A ver, pensemos. En este presente hay todo tipo de gente. Están los niños gollitos. A ver, niños gollitos jóvenes, estos tipos que ya están viejos, pero que siguen teniendo una actitud de niño, ¿no? Infantil, que creen que todo tiene que ayudarlo, todos tienen que, no se valen por sí mismos, ¿no? Engreídos, ¿no? Que otros tienen que hacer lo que él podría hacerlo tranquilamente, ¿no? Están los niños gollitos. Hasta el día de hoy, ya te contaré. También hay niñas gollitas, claro, hay mujeres que creen que no son autosuficientes y que otros deben ayudarlas, financiarlas, etc. Bueno, en este caso aparecen los niños bollitos. Ya hay una obra que se llama, no es una obra, es un artículo, bueno, es una obra, ¿no? Pero es un artículo periodístico, un artículo de costumbres llamado Un viaje, y ahí nos cuenta la historia del niño bolito. ¿Ya? Aparecen las ñacatitas. A ver, ¿cómo eran las ñacatitas en esta época, jovencitos? Las ñacatitas eran las que barrían la acera toda la mañana, ¿de acuerdo? Pero no porque querían limpieza, sino que se la pasaban mirando la vida de los demás, a qué hora entraba, a qué hora salía. Abundaban las ñacatitas en esta época. Felizmente que hoy en día las ñacatitas, ¿qué están haciendo? Están estudiando, están viendo su cuadro de vacantes, están queriendo estudiar literatura, filosofía, psicología, matemáticas, para hacer futuras máquinas. Ya esas ñacatitas no están. Las ñacatitas están dictando clases, me salen otra nota, ¿sí o no? Pero en esa época abundaban las ñacatitas, abundaban las madres que imponían todo sobre sus hijas. Ay, lo que más abundaba. Y ese es un momento importante. Imagínate que tú estás en esta época. Pasamos de un estado colonial a una república. ¿Con quién te gustaría sentirte identificado? Pero el chisme también es importante, pero por supuesto, por supuesto. Nunca debe faltar. Puta, tengo un chisme del sábado, la fiesta. No, mentira. A ver, señores, decía, imagínate que estás en este momento de un Perú naciente. ¿Con quién te gustaría sentirte vinculado? A ver, físicamente, ¿te gustaría que te vinculen con la raza andina o con la europea? A ver, que te parezca más, lo más posible, alguien de la sierra o a alguien de España. ¿A quién te gustaría que parecerte, ¿no? Si pudieras elegir ello. ¿A quién crees? Me lo pone difícil. No, la verdad, sí, Amara, la verdad. Son elecciones difíciles, dice. Yo no creo, yo no creo.
Porque ¿quién se va a querer vincular o sentir identificado con una cultura que ha sido pisoteada por muchos años, ¿no? Siempre van a querer vincularse con lo extranjero porque ha demostrado superioridad. Bueno, superioridad en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, mucha gente se va a considerar que lo extranjero es lo mejor. Y eso es algo que dice González Prada, ¿no? La peor herencia que nos dejó España, más allá del saqueo de nuestros recursos, es este, el que te sientas ajeno a la cultura donde naciste, lo siento, qué pena, de ahí eres. No, pero yo no escucho chicha, o sea, eso para mí no es, yo solo rock, nada más, ¿no? Hay esa cultura, esa mentalidad, y que te sientas acá, se te infla el pecho cuando te metes con una venezolana, no, es una extranjera, máximo, ¿no? O un gringo, ay, mira, qué suerte, se metió con un gringo, ¿no? O de pronto, cuando hablas inglés, ¿no? Te sientes más importante cuando hablas inglés. Entonces, todas estas te creen lo máximo, caen horrible, dice. Sí, sí, hay de todo, ¿no? Justo en las redes sociales, hace poquito, eso es real, ¿ah? Una chica puso en Facebook, un autor ha llevado a la literatura la historia de Chacalón, ¿de acuerdo? Chacalón, cantante de Chicha, y entonces la señorita puso ahí, pues, ay no, felizmente que en mi casa nunca escuchábamos esas canciones, solo escuchamos rock en inglés y puso unos autores que yo ni los no conozco. Entonces comenzó a ganarse risas de varias personas, ¿no? Y yo le respondí, ¿no? Le puse, pero esa música es poesía, ¿no? Chacalón, le puse la letra, que lea la letra, ¿no? Es poesía popular del pueblo, del cual tú vienes, ¿no? Aunque te niegues y reniegues, le puse, ¿no? No es que es música para borrar, que eso es algo generalizarlo mal, ¿no? Si bien es cierto, está asociada o va dirigida a esas masas que han sido pues deprimidas por las condiciones en las que les ha tocado vivir, pero no es que no sean borrachos, ¿no? Es como decir, el rock es para fumones. Pues así, es una generalización falsa. Pues la cosa es que este tipo de pensamiento abunda. Y aquí abundaba más todavía. Aquí se está civilizando un poquito más, ¿no? Pero acá abundaba más, jovencitos. ¿Ya? Claro, men, claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Aparecen los Don Alejos, ¿ya? Los Don Alejos. Don Alejo, pues, ¿te acuerdas quién era Don Alejo? El tipo que hablaba todo en francés y sabía de marcas y vestía bien. Y al final era un tremendo farsante, ¿no? Pero ese tipo de personalidades existían en esta época. Y eso es lo que ellos tratan de mostrarnos, de retratarnos, muchas veces con el fin de corregir, ¿no? No seas así, no seas ñacatita, no seas Don Alejo, se ve ridículo, se te ve como un payaso, ¿de acuerdo? Eh, Así se llama. Y justamente eso que tú dices, una que vive en las nubes rodeada de la otra, esa se narra en ñacatita, lo dice Don Jesús cuando critica a Rufina, su esposa. Rufina se cree la gran cosa y Don Jesús la pone en su sitio. Hay algunas que dicen no conocer lo que es mazamorra de cochino, lo que hoy día dijéramos pues mazamorra morada o arroz zambito. ¿Qué es eso? Hay gente que dice caucao, ¿qué se come? ¿No? Cuando es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, igualita hay gente que no sabe, dice por no sentirse vinculado, por no sentirse menos, o por darte de gusto inglés. Eso se critica en las obras. ¿Ya? Entonces, busca una nueva identidad, este Perú que nace con sus propias, con sus propios colores, un Perú, una Lima en realidad, porque además se centra en Lima, hay que decirlo, es localista este movimiento, se centra en Lima, ¿no? Una Lima pintoresca, con sus variedades, ¿no? Con sus costumbres, con sus danzas, con sus defectos, todo esto se va a retratar aquí, ¿no? Retrata costumbres y tipos humanos de Lima del presente, no del pasado, por favor, de este momento de nuevo país, de nueva república. ¿Con qué fin los retrata? Muchas veces de forma satírica, de una forma de burlarme, de ridiculizar a estos personajes. ¿Por qué? Porque quiero corregir.
hay una intención moralizante. Y cuando yo te diga intención moralizante, a ver cómo se llama esta literatura que busca educar, esta corriente literaria que se propone educar, corregir, neoclasicismo. El neoclasicismo surgió en el siglo XVIII, 1700. Acá dice 1900, estamos en el siglo XIX, jóvenes, 19 estamos. Sin embargo, el neoclasicismo del siglo XVIII todavía influye en este movimiento, ¿de acuerdo? Neoclasicismo, la intención de estos autores es corregir nuestros defectos y mejorar, ¿no?, como sociedad. Bien. ¿Y dónde se difunden estas ideas? ¿Por dónde se transmiten estas críticas, estos mensajes satíricos? Bueno, el teatro es importante porque en esta época la gente iba al teatro como lo que hoy van al cine, era la actividad favorita de las familias, ¿de acuerdo? Y el periodismo también. ¿Por qué? Fundar un diario era más económico que publicar un libro. Por lo tanto, aparecen varios diarios donde se van a transmitir, por ejemplo, El Espejo de mi Tierra, El Moscón. Hay otros diarios que se publican ideas de crítica, ¿no?, de la sociedad. Poesía satírica. Acá la poesía no te va a hablar, pues, del amor, de la mujer, no sé, de la naturaleza. No, acá la poesía se usa para ridiculizar de repente a un militar, al presidente, a un político, a una costumbre, una danza satírica, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cómo reflejamos ese momento de enfrentamiento entre liberales y conservadores en la literatura? ¿Cómo se manifiesta en la literatura este enfrentamiento entre liberales y conservadores, Pablo? ¿Cómo se manifiesta en la literatura esto? El enfrentamiento entre liberales y conservadores. ¿Cómo se manifiesta en la literatura? Dos tendencias: criollista y anticriollista. ¿De acuerdo? Vamos a trabajarlo por acá rapidito. El anticriollismo es esa tendencia que reniega de esta nueva clase media emergente con su propia identidad, con estos defectos, sus juegos como los carnavales, sus danzas como la zamacueca, estas costumbres, las detesta. El anticriollismo está representado por Felipe Pardo y Aliaga. Él es un aristócrata, o sea, tiene plata, se beneficia con el status quo, se beneficia con el sistema. ¿Qué va a criticarlo? ¿Qué va a decir? Debe haber cambios. Su padre era un español, tenía un cargo político. ¿Qué va a querer que haya independencia? Él va a defender la colonia, obviamente, ¿no? Va a defender lo que son sus intereses, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como defiende a la colonia y a los grupos conservadores, él también se le llama, pues, así. Él es un conservador, es decir, él está a favor de la colonia. A favor de la colonia, ¿de acuerdo? Él, cuando se impuso la república, su padre tuvo que irse a España y él también se fue a España y se formó allá, se nutrió del costumbrismo en España, porque también surge el costumbrismo en España, y lo trae aquí y lo introduce en nuestro país, ¿de acuerdo? Por eso podemos decir que él introdujo el costumbrismo al Perú. Y una obra muy conocida de Felipe Pardo y Aliaga es Un viaje, la historia del niño Goyito. ¿Te acuerdas? Niño Goyito. Así lo llamaban desde pequeño. Y así lo siguen llamando ahora que tiene 52 años. Porque hay gente, ahí viene la crítica,
hay gente que se va a la tumba tal como salió del vientre de su madre. O sea que hay gente que no cambia, que no reflexiona, que no madura. Hay gente que tal como se criaron siguen en el paso de los años. El niño bonito tenía que viajar a Chile, le habían hecho una propuesta de negocios y en vez de decidirlo por él mismo, comienza a consultarlo con mucha gente y después de 3 años de haberlo consultado, decide que va a viajar. Y para organizar ese viaje, que tú y yo de repente lo haríamos en un par de semanas, ¿no? Hasta un mes de repente, según sea el caso, él se toma 6 meses y no lo hace él. Sus hermanas, familiares, empleadas, todos haciendo la gestión por él. El viaje del niño bonito, la ropa de invierno, de verano, por si se le da ganas de ir a la piscina, por si tiene hambre, por todo se lo preparan a él, como si fuera un bebé, ¿de acuerdo? Lo que está criticando aquí es la actitud bastante engreída que tienen los aristócratas. Porque sí, Felipe Arriaga critica todo, incluso a la gente de la clase alta, que podríamos decir que él pertenece allí, ¿verdad? Incluso hay un poema que a mí me gustaría mencionar. Se llama A mi hijo en sus días. Es el poema de Felipe Pardo y Aliaga, ¿de acuerdo? A mi hijo en sus días, cuando su hijo cumplió 21 años, que en esa época era ser mayor de edad, ¿de acuerdo? Dice, dichoso hijo mío, tú que 21 años cumpliste, dichoso que ya te hiciste ciudadano del Perú. Este día suspirado celebra de buena gana y vuelve orondo mañana a la hacienda y esponjado, viendo que ya eres igual, según lo mandan las leyes, al negro que use tus bueyes y al que te riega el maizal. O sea, mira, da a entender como una especie de crítica, ¿no? Hijo, celebra, según las leyes, tú eres igual que el negro que te use las bueyes, que el que te riega el maizal. Claro, en esa época era muy normal, alumno, pensar que las personas no éramos iguales. Bueno, de hecho todos sabemos que no somos iguales, no somos hablando de igualdad en derechos. Y lo que este poema demuestra es que él reniega que su hijo, que viene de familia aristócrata, que tenía capacidad de educarse, tenga los mismos derechos que el negro que está atendiendo animales o el indio, gente esclavizada. ¿Te das cuenta su crítica, no? Él, para él, no. Aunque tiene algo de sentido, sí, ¿no? Cuando tú dices, ¿cómo es posible que esta persona desde el desconocimiento tenga derecho al voto? Claro, un demócrata dice, por supuesto, tiene que tener derecho al voto porque es parte de nuestro país. Sí, pero si no se informa, ¿cómo va a votar desinformado? Sí, pues es parte de la democracia. Tiene algo de razón, sí, pero de eso es como que reniega eso, ¿no? Pues niega un viaje, o de repente hay una comedia, este es un artículo periodístico, un artículo de costumbre, que estaba en los diarios. Otro es fruto de la educación. Pero mejor, ya no voy a hablar un poquito mucho de él porque tenemos que hablar más de Ñangatita, ¿no? Y se nos acaba el tiempo, ¿ya? Pero básicamente una chica se va a casar con un gringo, ya, lo máximo, ya tú sabes, costumbre de la época, con un gringo, lo máximo. Pero ¿qué crees? Cuando el gringo la ve bailar la zamacueca, que es como una marinera, pero más como con guayne, ya el vestido y se nota sus piernas, el gringo la dejó. Ya, ahí nomás te das cuenta cómo Felipe Barrialiaga detesta estas costumbres populares. No le gusta, no le gusta. Todas estas costumbres de la clase media y los estratos populares no le agradan, porque es un anticriolista. Las ve mal, las nota negativos, ¿no? ¿Qué nos dice? Anticriollismo, y acá criollismo. Muy bien, vamos para acá con el criollismo. El representante del criollismo es Manuel Asensio Seguro. Él, a diferencia de Felipe Pardo y Aliaga, es
un liberal. ¿De acuerdo? Es un liberal porque está a favor de la República del Perú que nace. Él no introduce el costumbrismo al Perú, pero sí es considerado el padre del teatro nacional. ¿Por qué? Primero, por su gran producción teatral, y segundo, porque retrata las costumbres, las características, los personajes propios de nuestra nación. Bueno, de Lima, básicamente. ¿De acuerdo? Sus personajes son principalmente de clase media. Esa es una característica importante del autor. Son de clase media y estratos populares. Pero, a ver, ¿de qué manera puedo mostrar de una manera más fiel, ¿no? Más fielmente eh, a estos personajes? ¿Cómo crees tú que yo pueda retratar de manera más fiel a los personajes de clase media y de estratos populares? ¿Cómo crees tú que yo pueda retratar de una manera más fiel la forma de ser de esta gente? A ver, ¿qué me dicen? Muy bien, Yarko, con su lenguaje, con la manera en que se comunican. Entonces, aquí vamos a encontrar un lenguaje popular. No vamos a encontrar un lenguaje culto, puro, castizo, no. Va a escribir como hablan los limeños de esa época, utilizando frases que en esa época estaban de moda, se llaman modismos, ya son frases ya hechas que la gente lo solía usar constantemente, ya un lenguaje popular con uso de modismos, refranes, dichos, ¿no? Dichos comunes. Es una manera de retratar a esta clase media, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos ver claramente en Ñacatita. Ñacatita es una comedia. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que es comedia, ¿a qué género pertenece? Porque comedia es una especie, pero ¿a qué género pertenece, jóvenes? Digo que es comedia. Dramático, muy bien. Es teatro, ¿de acuerdo? Esta comedia está dividida en 4 actos y presenta, vamos a poner por acá, que presenta un conflicto interno de una familia de clase media. Claro, porque este conflicto, señorita, se inicia en la sala de la familia. Te lo dicen, es el único lugar donde se desarrolla la obra. Los personajes entran, salen todos en esa sala, unidad de espacio. Y dicen que la sala está decentemente amueblada. Quiere decir, cuando dice decentemente, que no son pues pobres, ¿no? Tampoco ricos, pero tienen sus cubiertas, digamos, sus necesidades, ¿no? Esta obra comienza con una discusión entre los esposos. ¿Quiénes son? A ver, los esposos, te leo para poder apoyarme un poquito. ¿Quiénes son los esposos en esta obra? Uno tiene nombre de mala, de rufiana, Rufina.
Su esposo se llama Jesús. Él tiene nombre de bueno. Un poco que hay alegorías en los nombres de estos personajes, ¿no? Son nombres alegóricos. ¿De acuerdo? Ellos tienen a una hija que se llama Juliana. Y a Rufina no se le ha ocurrido mejor idea que casar a su hija, casarla con un hombre llamado Alejo. Rufina ve a Alejo como un partidazo, como lo mejor que puede haber encontrado su hija. Bueno, todo porque don Alejo habla pues en francés, conoce de marcas, dice que conoce personajes conocidos, entonces Rufina le cree y se emociona con esas cosas. Pero a don Jesús no le parece este matrimonio, porque a don Jesús le parece ridícula la actitud de don Alejo. Y además Juliana no está enamorada de él. Juliana está enamorada de otro hombre llamado Manuel, que es mucho más joven y más honesto, porque ellos sí se quieren. Y don Jesús sí aprobaría esta relación. Bien. Entonces, comienza la pelea. Ustedes saben, ¿no? Cuando papá y mamá pelean, igualito acá. Se te ha metido el demonio dentro del cuerpo, mujer. ¿No ves que no puede ser feliz este matrimonio? Dice don Jesús. Con don Alejo, dice don Jesús. ¿Cómo se te ocurre casar a mi hija con don Alejo? ¿Qué he oído? Doña Rufina le dice, sí, cabal, con él lo voy a casar y punto, porque así es Rufina. Y yo te pregunto, ¿las madres como Rufina son comunes o son pocas? En esa época eran muy comunes que las mujeres, bueno, las madres por ser madres se imponen y punto, no les interesa nada. No, he dicho yo porque soy la mamá y nada más y punto. Era algo muy común, ¿de acuerdo? Entonces, Rufina, te vas. ¿Y qué dice don Jesús? Oye, ¿un sempiterno hablador le quieres dar por marido? ¿Un sanguango? Dice, un marandengue con más huecos que una petaca, lleno de perendengues, un fato que rompe el día, 2 o 3 botines, registrando figurines de una en otra sastrería, un baboso, un dominguejo, cuyo trato nadie estima y que sirve en todo Lima de hazme reír y de gracejo. ¿Cómo se llama esto? Un sempiterno hablar. A ver, no dice, se te ha metido el demonio dentro del cuerpo, mujer. ¿No ves que no puede ser feliz ese matrimonio? ¿Cómo se llama eso? Se te ha metido el demonio dentro del cuerpo, mujer. Eso es rima, ¿sí o no? Eso es rima. Mira, demonio, matrimonio. Ser mujer. Eso es rima. Una de las características de esta obra es que está compuesta en verso. ¿De acuerdo? Dice acá, compuesta en verso. No está compuesta en prosa. Y no cualquier verso, de preferencia el verso octosílabo. Yo te pregunto, ¿en qué obra literaria encontrábamos el uso del verso octosílabo? También es teatro, a ver, ¿quién se acuerda? El verso de 8, ¿no? De 8 sílabas métricas. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué obra también se componía en verso octosílabo? ¿Nada? La vida es hoy. Una obra española. Y Ñacatita también escribe en versos octosílabos. El octosílabo es un verso muy conocido en España, muy usado en España. Eso nos damos cuenta que esa literatura tiene influencia en España. Es más, Ñacatita en sí, Ñacatita, es
esa obra tiene mucho de El sí de las niñas, por ejemplo, que es una obra española también. Entonces nos damos cuenta que esa literatura, a pesar de ser una literatura de la República Independiente, todavía está influenciada por la literatura de España. ¿De acuerdo? Entonces dice, un dominguejo cuyo trato nadie estima y que sirve en todo Lima de hazmerreír y de gracejo. Rufina dice, oye, ¿no encontraron más apodos para hacértelo deforme? Pues los que han dado el informe mienten hasta por los codos. Les sobra pechuga, arrojo, para hacer malo lo bueno. Ven la paja en ojo ajeno y no ven la viga en su ojo. Querrán para yerno tuyo un mozo zarrapastroso, ya refiriéndose a Manuel, ¿no? Un mozo zarrapastroso, torpe, feo y andrajoso, cara de sango con yuyu. No, señor, ese tal Manongo no se casará con mi hija. Vaya y llene su vasija con agua de otro porongo. Y esta expresión, ¿no? Hoy en día, cuando uno quiere mandar al diablo, dicen, decimos, vete al diablo, vete a la, ya tú sabes. Pero acá, vaya y llene su vasija con agua de otro porongo, es parte de modismos de la época, ¿no? Y Jesús le dice, pero escucha mis razones, mujer de todas mis culpas, a ver si encuentras disculpas a estas justas reflexiones. Sabes que Manongo es hijo de un hombre a quien aprecié, con el cual milité en el batallón de Fijo cuando fuimos con Pezuela en Alto Perú los dos. A él debí, después de Dios, la vida. Da a entender que el papá de Manuel lo salvó de morir. Y cuando estaba a punto de morir el papá de Manuel, le pidió a Jesús que por favor se haga cargo de Manuel. Y él, en favor, con favor, ¿no? Agradeciéndole el favor de haberle salvado la vida, él se va a hacer cargo de Manuel. Y es por eso que a Rufina no le parece nada de Manuel, porque Manuel, digamos, no tiene pues estas virtudes de un padre que lo apoye, que tenga dinero, que tenga un futuro, ¿no? Bueno, se pelean. En ese momento, okay, se pelean y en ese momento Jesús, no, perdón, viene Don Alejo, ¿no? Ay, bonjour, madame, bonjour, monsieur, ¿cómo ça va? Hablando con su francés. Y a Jesús le parece incómodo, le parece ridículo. Ah, ya llegó este tipo, se molesta. Y doña Rufina, en cambio, se derrite, se le cae todo cuando escucha hablar a don Alejo en francés. Señor, por favor, pásate a su casa, bien preocupada por él. ¿Y cómo están? Yo todo bien, comienzan a hablar, ¿no? Y le dice, Señor Jesús, por favor, a su futuro suegro, ¿no? ¿Cómo va a usar usted esa capa española, por favor? Hoy en día ya pasó de moda este tipo de trajes. Ahora se usa con info, mire el mío. Donde Rosat compré el mío. O sea, comienza a hablar de marcas, de tiendas. Y a don Jesús le parece tonto esto. Pero al final, ay, Dios mío. Además, dice él, yo tengo un cuerpo tan exquisito. Y doña Rufina, por favor, si no, claro que lo tiene. O sea, ella está ahí a favor de él. Don Jesús, cansado, se va. Y doña Rufina manda a llamar a Juliana. Juliana, venga, si Juliana viene, ¿no? Sí, madre, me llamó. Y ahí estaba don Alejo. Hija, saluda. ¿A quién? Acá, el joven. Ah, es que no lo conozco. Hola, así. Ella era bien fresca, ¿no? Bien fría. Era como que don Alejo para ella era un árbol. Pero hija, por favor, muestra más educación. Buenas tardes. Es que no lo conozco. Y don Alejo dice, no, tranquila, señor, tranquila. Lo que pasa es que a esa edad son así. Yo también era así, lo digo, ¿no? Yo, cuando era joven, había una mujer de la cual, me enamoré, pero al momento de acercarme, me moría de miedo. No hablaba, dando a entender que Juliana sí siente algo por él, pero que por el miedo no habla. Así son en esa edad, ¿no? Y doña Rufina le dice, pues te digo, hija, a partir de ahora me lo tratas con respeto a este hombre, ¿de acuerdo? Así es. A partir de ahora me lo tratas con respeto porque este va a ser tu marido. ¿Mi marido, madre? Sí, te vas a acostar con él, le he dicho.
estás loca, mamá, no, eso no. Antes de casarme con alguien que no amo, prefiero morirme. Ya, siempre Juliana mostraba su resistencia a este matrimonio. No, y se va molesta. Don Alejo, tranquila. Don Alejo se va y viene la escena ñacatita. ¿Ya? Ñacatita. Viene cansada ñacatita. Doña Catalina. Dicen, ay, hija, tengo un hambre. Hija, tengo sopita, dice Agustín, tengo sopita. No, me gustaría algún chocolate caliente, puede ser. Ah, ya voy a comprar. Pues ya, ya, lo que tenga, pero... Ay, ¿qué pasa, hija? Todo el día, todo el día en el confesionario. ¿Qué harán ahí adentro el cura con las mujercitas estas que paran de secretitos y en risitas? ¿Qué? Dios me perdone, porque a veces la lengua es muy floja, ¿no? Hablamos de más, no me entender. Pero, por Dios, que no las hagan tantas, porque no es algo normal verlas así. Estoy esperando mi turno. Ay, no, hija, ay, de todo. Ay, hija, ¿tú cómo estás? Yo renegando con mi marido. Porque fíjate que no ve con buenos ojos que mi hija se case con don Alejo. Pero como Alejo se había puesto un partidazo. Era un tipazo, es una mina de oro. Vale un Perú ese hombre. No va a encontrar otro tipo sino más así en Perú. Eso mismo digo, pero es que es de... Ay, hija, te cuento. La Malena. La Malena. La vez pasada su marido le dio, pero como a hija. Le dejó la cara hinchada. Es que también viene descuidada. Su marido se va a trabajar y deja recibir visitas a horas extrañas de la noche cuando su marido no está. El marido regresó, le encontró y le dijo, no se preocupen, estén tranquilos. Si no fuera por la Juana y yo, nos metimos hablando de la Juana. Oye, ¿de dónde sacará la ropa que tiene? Si no trabaja, pero se compra ropa cara. ¿De dónde sale? Es una chismosa, entrometida. Ay, pero hijo, por favor, esto que queda entre nosotros, ¿ah? No tenemos que hablar fuera con otras personas. No, yo no quiero estar involucrada en tus cosas. No, no, yo no libre. Así era una falsa leal. Y le aconseja a Rufina que se olvide de su marido y que obligue a su hija Juliana a casarse. Por eso manda a llamar a Juliana y ella se niega. No, mamá, no, no me voy a casar. Perdónenme ustedes, pero no me voy a casar. Y se va. Juliana le cuenta a Manuel. Manuel le dice, tranquila, tu papá no va a ayudar. Cuando justo Rufina y Jesús vuelven a discutir, Manuel se le acerca a Jesús para hablar con él. Antes le había dicho, hijo, quiero hablar contigo, ¿ya? Y dijo, seguramente me va a probar, ¿no? La relación, probar la relación. Pero cuando lo vuelve a buscar, Jesús sale de una discusión con Rufina. Está molesto. Y cuando Jesús, Manuel le habla a su futuro suegro, él lo rechaza. Él lo manda al diablo. Se han creído que van a hacer lo que quieran conmigo, está molesto. Entonces Manuel se siente triste porque piensa que Jesús tampoco aprueba su relación. Y en ese momento de tristeza aparece Ñacatita y le dice, hijo, tú lloras, tú me vas a recordar a mi hija fallecida cuando era chiquitita, tendría más o menos tu edad, no sufras, hijo. Además, tu madre que está en el cielo, ella nunca te hubiera gustado verte sufrir así. Y le cuenta, ¿no? Que es por el amor que tiene a Julián. Y la anciana le dice, pero ustedes hacen una linda pareja, ustedes deberían luchar por su amor, si es posible hasta huir. O sea, esta mujer, Ñacatita, es una buscapleitos. Por un lado, aconseja a Rufina que ignore a su marido y que obligue a su hija Juliana a casarse con él. Y por otra parte, le aconseja a Manuel que luche por Juliana, que hacen una linda pareja, que es una alcahueta de amores, ¿no? Andando por acá, andando por acá. Y Manuel le hace. Entonces, Rufina con sus maletas, Julián y Manuel que van a querer huir. Don Jesús ve toda esa escena y se va a desencadenar una tragedia, una cólera. ¿Cómo van a hacer eso? Pero ¿quién evita eso? ¿Quién evita? ¿Quién es el personaje que interviene para acabar o cambiar el rumbo de la historia? ¿Quién es el Deus ex machina? Que significa Dios máquina. Antes, en el teatro griego, el dios era el que cambiaba el rumbo de la historia. Acá también hay un personaje que cambia el rumbo de la historia. Se llama Juan, el cartero. Viene Juan a visitar a Jesús. Hola, amigos, justo en el momento de tensión. Tocan la puerta, él abre. Hola.
amigo, ¿qué tal? Vengo a dejarte una carta que ya cuando pasé por Ayacucho me lo dio mi amigo Lucho, que te lo di a ti. Muy bien. Me lo encargó, pero mucho, dice. Pero me lo encargó, pero mucho mi amigo Lucho. Bien, se lo entrega y lo deja pasar, ¿no? Y cuando lo deja pasar, justo estaba ahí Don Alejo también. Don Alejo, fíjese qué pequeño es el mundo. Mire, acá le traigo una carta de su esposa ya cuando salí del Cusco. Y todos gritaron, ¿esposa? O sea que este hombre estaba casado, era un farsante. En ese momento, la familia decidió votar a Alejo y a Ñacatita. Rufina le pidió perdón a su hija y don Jesús termina reflexionando que los problemas de familia solo deben resolverse entre familias. Ahí está la actitud neoclásica, ¿no? El fin enseñar, ¿no? A ver, Deus es máquina. ¿Y cuáles son los temas, señores, para terminar con esta historia? Los temas, eso sí te tienes que aprender. Primero, el matrimonio concertado. ¿Ya? La madre planifica esta boda. ¿De acuerdo? Por puro interés. Porque vea en don Alejo un beneficio, ¿no? Ve lo que es lo mejor, una mina de oro. El otro es la rebeldía de la hija. La hija en ningún momento acepta ser, casarse con un hombre que no quiere. El otro está la alcahuetería. ¿De quién? De Ñacatita. Una alcahueta es aquella que le gusta unir a las personas, ¿no? Es como que yo tenga a mi hermano que está casado y ven a otra amiga y yo, ay, hermano, mi amiga te está coqueteando, algo así. Cuando yo sé que está casado, no cae ese tipo de bromas con un hombre que está casado, ¿verdad? Igual con una mujer, ¿no? Entonces, esa es una alcahueta que está buscando unir a las personas. Y así es Ñacatita, y además el esnovismo. Esno quiere decir que sigues marcas, sigues modas extranjeras por considerarlas superiores. El esnovismo de Alejo. Estos son temas que debemos conocer. Vamos con las claves, que ya nos queda poquísimo tiempo. Es lo mismo, ¿no? A ver, señores, número 1 dice, respecto al costumbrismo peruano, elija los enunciados que corresponde. A ver, se desarrolló en el contexto del primer militarismo, las peleas en cuatro paredes. Así es, Xiomara. Familia debe resolver sus conflictos. Verdadero. ¿Hay una descripción realista de ambientes y personajes locales? Bueno, es que esta tendencia de este movimiento es así, es de carácter realista, ¿de acuerdo? Es de carácter realista porque retrata la realidad inmediata, ¿no? Expone las costumbres y los tipos humanos. Ese es un carácter realista del movimiento. 3. Fue la primera corriente de la época republicana, ¿verdadero? Se destacó en el teatro y en el artículo de periódico, verdadero. El periodismo, el teatro y la poesía satírica son las manifestaciones. Clave corazón. 2. El estilo lingüístico de la Doña Catita se caracteriza por, a ver, ¿qué me dicen ustedes en la número 2? ¿Qué vemos en cuanto al lenguaje de Ñacatita? Un sanguango con más dengues que mosquita currutaca, más hueco que una petaca y lleno de perendengues. Un dominguejo. Muy bien. El empleo de frases coloquiales y el uso de giros criollos. Clave euforia. ¿Alguien marcó otra clave? Por ejemplo, la A dice anglicismos, galicismos. Eso no se habla, porque se busca, aunque claro, vemos elementos del francés, pero básicamente para la expresión de Alejo, ¿no? Pero los demás personajes hablan como hablan los limeños de esa época. Bien, clave euforia. 3. En la comedia Ñacatita encontramos un lenguaje culto, no, popular, como descripciones de bañeros como chorrillos. No. Por ejemplo, en Ñacatita todo se desarrolla dentro de la casa de Don Jesús y Doña Josefina. Falso. Las descripciones de tipos populares, por ejemplo, los personajes como Ñacatita, eso es verdad.
Métrica irregular, no predominio del verso de 8 sílabas métricas, predominio del octosílabo, predominio del octosílabo. Profunda sátira política. Eso podría ocurrir en otras obras, ¿no? Cuando se critica políticos. Acá se critican las personas de a pie, la chismosa, los alienados, ¿no? Falso, clave corazón. 4. El costumbrismo fue el retrato de las costumbres sociales en la Lima de los primeros años de la República. En esos tiempos, la situación en el país era, a ver, ¿en qué nos encontramos también? En una situación próspera, estable, ¿no? O más bien inestable. Inestabilidad política, caos, desorden, enfrentamientos. Clave besito. 5. ¿Quién es el Deus ex machina, señores? ¿Qué es el Deus ex machina? O Deus ex machina. Es una técnica de teatro desde el teatro griego. Deus significa Dios, cuando un Dios entraba a maquinar, a cambiar el rumbo de la historia. Y eso se lleva al teatro de Ñacatita cuando un personaje, en ese caso, el personaje llamado Juan, el cartero, el que trae las cartas para Jesús y desenmascara a Don Alejo. ¿De acuerdo? Su presencia hace que doña Rufina se desencante de este hombre, pida perdón a su hija, lo echen y pidan que se case con este hombre. Así que, ¿quién es? Don Juan, clave de deseo. Bien, la número 6. Don Alejo, personaje de Ñacatita, representa la falsa apariencia, porque, ¿qué marcaríamos ahí? La D, me dice. Muy bien, es casado y pretende casarse con la joven Juliana, es un pasante. Clave deseo. 7. Con relación al costumbrismo peruano, ¿cuáles fueron los medios de expresión preferidos por sus autores? A ver, acá está. Medios de expresión, el teatro, el periodismo y la poesía satírica. ¿Cuál sería cada clave? Deseo, teatro y periodismo. Deseo. 8. ¿No encontraron más apodo para hacértelo deforme, dice Rufina? Pues los que han dado el informe, ni entren hasta por los codos. Les sobra pechuga, rojo, para hacer malo lo bueno. Ven la paja en ojo ajeno y no ven la viga en su ojo. ¿Qué característica de Manuel Ascenso Segura evidenciamos en este fragmento? A ver, en la A dice, propensión a desdibujar las costumbres populares, desdibujar, o al contrario, retratarlas. No sería desdibujar, sería retratarlas, falso. Representación de personajes de la aristocracia limeña, no joven. Una de las características de Manuel Asensio Segura es retratar personajes de clase media, no aristocráticos. El empleo frecuente de refranes y términos coloquiales es así, porque como quiero retratar cómo piensan, cómo son las costumbres de los personajes de clase media, tengo que hablar como ellos. Utilizo un lenguaje popular propio de clase media. Clave corazón, ¿de acuerdo? 9. Marque la alternativa que completa el enunciado. Dice, en el costumbrismo peruano, la es empleada como política. Bueno, puede ser historia, tradición, sátira, leyenda o poesía. La sátira. Sátira para ridiculizar a personajes, ya sean de la sociedad como personajes políticos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo militares. Clave corazón. 10. Hay un fragmento. Rufina dice, ¿dónde te fuiste, muchacha? Lo has hecho de 1000 primores contestando a don Alejo. Rufina, Juliana le dice, si no me dijese amores, no le mostraría entrecejo. Capita dice, habla con menos descoco de un sujeto tan instruido que debe dentro de poco, hijita, ser tu marido. Juliana, ¿mi marido? Rufina, sí, señor. No empieces a incomodar. Juliana, a quien no tengo amor, no podemos entregarlo. ¿Qué marcaron acá? Doña Rufina, madre dominante, desea imponer el matrimonio a su hija. Claro, ¿no? ¿Alguien marcó otra clave? La hija depone su rebeldía y termina aceptando. No, no termina aceptando, no depone nada.
Y acá te manipula Juliana para que acepte a Manuel no, a Alejo sería, ¿no? Bueno, la clave es DC. Juliana es una joven que se muestra sumisa. No, joven, el tema de esta obra es la rebeldía de la hija, la rebeldía. Clave de C. 10. Afirmación correcta, dice. Manuel dice, señora, usted se propasa. Rufina dice, salga usted de aquí volando. Usted no se debe casar con ella, no. Manuel dice, ¿y por qué no? Rufina dice, porque ya he dispuesto yo a quien se la puedo dar. Juliana dice, contra mi gusto. Y Rufina dice, chitón. Juliana, podrá usted matarme, sí, pero disponer de mí jamás sin mi aprobación. Entonces, ¿cuál sería la clave? La A, doña Rufina impone como pretendiente de su hija al petulante Alejo, no solamente como pretendiente, sino que quiere casarla, ¿no? Y él dispuso un matrimonio. Ahora, no dice don Alejo en este fragmento, solo dice a Manuel que con ella no se va a casar. En la hija expresa su rechazo a los planes matrimoniales de Rufina, esa es la hija rebelde, no, mejor prefiero que me mate. Clave besito. Te dicto las últimas claves, ¿de acuerdo? La 12. La clave es besito, la 13 es corazón, la 14 es deseo y la 15 euforia. Bien chicos, cuídense y que tengan un gran día. Nos vemos en la próxima sesión.